Imagina por un segundo que una línea en un mapa pudiera partir una vida en dos, que una familia despertara un día y sin moverse de su casa, su país ya no fuera el mismo. Que un río, el Río Grande, dejara de ser solo agua y se convirtiera en frontera, en discusión, en herida. Así empieza esta historia. Y te lo digo como si estuviéramos conversando frente a frente. La historia del conflicto entre Estados Unidos y México no es solo una guerra del pasado. Es una cadena de decisiones, miedo, ambición, orgullo, migración, dolor y también de cooperación y esperanza. Porque detrás de los nombres grandes, Texas, Guadalupe Hidalgo, Veracruz, Pancho Villa, migración, narcotráfico, muro, hay algo más íntimo. Personas comunes tratando de sobrevivir a los cambios que no pidieron. Madres separadas de sus hijos por una frontera que antes no existía. Trabajadores que cruzan buscando pan y regresan con cicatrices. Pueblos enteros que cargan la memoria de una pérdida. Y otros que crecen con la idea de que la seguridad depende de controlar al vecino. Y si eres de los que mira el mundo hoy y siente que todo es tensión, que todo es pelea, que todo es nosotros contra ellos, esta historia te va a tocar porque explica de dónde viene esa sensación. Pero no estamos aquí solo para abrir heridas, estamos aquí para entenderlas. En este video vas a ver, con claridad y sin inventos, cómo nació el conflicto, cómo se encendió, cómo explotó y cómo se transformó con el tiempo. De guerras por territorio, a batallas por comercio, por migración, por seguridad, por agua y por dignidad. Y lo más importante, vas a descubrir que aunque el pasado dejó cicatrices profundas, también dejó una lección poderosa. Cuando dos países comparten frontera, comparten destino. Y entender la historia es la única forma real de no repetir el mismo dolor. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque cuando veas el recorrido completo, inicio, medio y fin, vas a entender por qué este conflicto sigue vivo y también qué caminos existen para que la frontera deje de ser una herida y se convierta por fin en un puente. Antes de empezar, quiero pedirte algo rápido. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque hoy vamos a recorrer la historia completa del conflicto entre Estados Unidos y México como nunca te la contaron, con contexto, con fechas clave y con escenas que vas a poder imaginar. Y dime en los comentarios, ¿de qué lado de la frontera estás viendo este video? Porque esta historia, de una forma u otra, nos toca a todos. 1. Un vecindario nacido con fronteras borrosas, 1821-1830. Imagínate el mapa de 1821 como una piel recién cicatrizada. México acaba de nacer como país independiente, pero su cuerpo es enorme, estirado desde el trópico hasta desiertos fríos y montañas interminables. Y en ese norte inmenso, Texas, Nuevo México, California, la gran franja que hoy asociamos con el suroeste de Estados Unidos, la realidad no se parece a un libro de geografía. No hay líneas perfectas. Hay caminos de tierra, ríos que cambian con las estaciones, ranchos aislados, misiones, presidios y poblaciones muy separadas entre sí. En otras palabras, más que una frontera, era un borde vivo y difícil de controlar. Ahora, piensa en lo que significa gobernar eso. México hereda del periodo colonial español una región norteña con poca población y con amenazas constantes. Pueblos indígenas con poder real en el territorio, como apaches y comanches, que no aparecen de fondo en la historia, sino que condicionan todo. Viajar, comerciar, fundar un pueblo o mantener una ruta podía ser una aventura peligrosa. El Estado mexicano, recién salido de una guerra de independencia, con economía frágil y conflictos políticos internos, tenía que hacer magia, defender un norte gigantesco con recursos limitados. Y justo al otro lado, Estados Unidos no es un espectador quieto. Es un país joven también, sí,
pero que está creciendo rápido. Población en aumento, nuevos estados, agricultura expandiéndose, comerciantes empujando hacia el oeste, y una idea que empieza a tomar fuerza en la mentalidad estadounidense. Si podemos avanzar, ¿por qué no hacerlo? No te lo digo como juicio moral rápido, te lo digo como realidad histórica. En esa época, la expansión hacia el oeste se ve para muchos como destino, como oportunidad, como una promesa. Entonces aparece el primer ingrediente del conflicto, un norte mexicano vulnerable y atractivo y un vecino que se expande. Pero todavía no hay guerra abierta. Lo que hay es tensión silenciosa, contrabando en algunas zonas, disputas locales, migración, negociación, presión política y sobre todo una pregunta que flota en el aire. ¿Cómo se mantiene un territorio tan grande con tan poca gente? Y aquí viene una decisión clave de México, una que en el papel parece inteligente y en la práctica se convierte en una bomba de tiempo. Poblar para defender. Si el territorio está vacío, se pierde. Así que México abre la puerta a colonos extranjeros en ciertas regiones, con reglas, jurar lealtad, respetar leyes mexicanas, integrarse. En Texas, por ejemplo, se impulsa el sistema de empresarios colonizadores, para atraer familias que trabajen la tierra y fortalezcan la región. Y al inicio, eso funciona. Llegan personas, crecen poblaciones, aumenta la producción. El norte empieza a respirar. Pero la historia real siempre tiene una segunda capa. Porque cuando un estado invita gente para poblar, también invita costumbres, idiomas, intereses y con el tiempo, lealtades divididas. Y ahí es donde la frontera borrosa se vuelve aún más peligrosa. No solo por la distancia y el desierto, sino por algo más humano, la identidad. ¿A qué país se siente parte una comunidad cuando vive lejos del centro de poder? Habla distinto. ¿Comercia con el vecino y ve al gobierno como algo remoto? En estos años, México además vive golpes políticos internos, debates entre federalismo y centralismo, crisis, cambios de gobierno, inestabilidad. Y cuando un país está ocupado arreglando su casa por dentro, muchas veces descuida el patio trasero, justo el lugar donde el vecino está mirando con interés. No es que México no quisiera controlar el norte, es que muchas veces no podía hacerlo como hubiera querido. Faltaban soldados, caminos, dinero y también unidad política. Así que, cuando miras este primer tramo, entiendes el ambiente. Dos naciones jóvenes, un territorio gigantesco, una frontera que no se siente como línea sino como región, y decisiones que parecen pequeñas. Permitir colonización, intentar administrar a distancia, negociar con líderes locales, pero que con el tiempo van acumulando tensión como madera seca. Y entonces, sin que te des cuenta, llegas al punto donde esa madera seca encuentra la chispa, porque el lugar donde México quiso fortalecer su presencia, Texas, se convierte en el escenario donde el conflicto deja de ser silencioso y empieza a gritar. Y eso nos lleva directo al siguiente capítulo. Texas, el primer gran nudo en la cuerda. 2. Texas, el primer gran nudo en la cuerda. 1835-1836. Venimos del norte mexicano como un territorio enorme, difícil de controlar y de una decisión que parecía lógica: poblar para defender. Pero ahora imagina lo que pasa cuando la gente llega en masa, se organiza, prospera y empieza a sentir que el centro del poder, la Ciudad de México, está demasiado lejos para entender su vida cotidiana. Texas, en esos años, no era una postal tranquila, era frontera pura. Ranchos aislados, pueblos pequeños, caminos largos y una convivencia tensa entre distintos mundos. Había tejanos, mexicanos nacidos en la región, había colonos angloamericanos llegados por contratos, había comunidades indígenas defendiendo su territorio.
y había autoridades mexicanas tratando de mantener leyes y orden en un lugar donde todo era distancia. Y aquí aparece el primer choque real. La política de México cambia por dentro y esa sacudida interna se siente con fuerza en Texas. México, después de la independencia, vive un vaivén político. Unas veces se intenta un sistema más federal, con más autonomía para los estados, y otras veces un sistema más centralista, con más control desde el gobierno nacional. Y cuando en la década de 1830 el centralismo gana fuerza, muchas regiones sienten que les están quitando poder. Texas, por su composición y su distancia, lo siente todavía más. Ahora, a eso súmale algo delicado, la cuestión de la esclavitud. México había abolido la esclavitud, y eso chocaba con los intereses de varios colonos que venían del sur de Estados Unidos, donde la esclavitud era parte de la economía algodonera. No fue el único motivo del conflicto, pero sí fue un factor importante en las tensiones sociales y económicas. ¿Qué leyes se respetan? ¿Quién manda? ¿Qué modelo de vida se impone? En el día a día, el problema se traduce así. Colonos que quieren más autonomía y reglas más cercanas a su cultura. Autoridades mexicanas que ven con preocupación el crecimiento de una población que no siempre se integra. Y un ambiente donde cualquier chispa puede encender la pradera. Y la chispa llega. En 1835, las tensiones explotan en lo que conocemos como la Revolución de Texas. Al principio, no todo el mundo hablaba de independencia inmediata, pero el conflicto armado acelera todo. Imagínate el clima, noticias corriendo a caballo, reuniones en plazas, familias escondiendo provisiones, hombres armándose y un sentimiento que se extiende como fiebre. Esto ya no es un debate político, esto es guerra. México envía tropas y una de las figuras centrales es Antonio López de Santa Anna, que en ese momento encarna el poder centralista. La campaña se vuelve dura y simbólica, y aquí entra uno de los episodios más famosos, el Álamo, 1836. Más allá del mito, piensa en lo que representa un fuerte, misión, defendido por un grupo reducido frente a fuerzas mucho más grandes, un sitio, una caída sangrienta y un grito que se vuelve bandera emocional para los rebeldes. Remember the Alamo. Para México, era una campaña para imponer autoridad. Para los rebeldes, se convirtió en mártir y propaganda poderosa. Casi al mismo tiempo, ocurre otra escena que marca el recuerdo histórico. Goliad, donde prisioneros texanos son ejecutados. En una guerra, este tipo de episodios no solo suman muertos, suman odio, determinación y un deseo de venganza que hace que la gente deje de negociar. Y entonces llega el giro que cambia el destino de Texas en minutos, la batalla de San Jacinto, el 21 de abril de 1836. Imagínate el campo, pasto alto, agua cercana, tropas cansadas, nervios tensos, y de pronto un ataque rápido y contundente del ejército texano liderado por Sam Houston. La batalla dura poco, pero su impacto es gigantesco. Santa Anna es capturado. Y cuando un líder cae prisionero, el tablero político se tambalea. Tras eso, se firman los tratados de Velasco, donde, bajo presión, se reconoce la retirada y, de facto, se abre el camino para que Texas actúe como república independiente. Aquí está el detalle clave. México, como Estado, no acepta oficialmente la independencia de Texas, pero en la práctica Texas queda fuera de control mexicano. Es como si una puerta se cerrara con violencia, pero quedara la cerradura rota. Nadie se siente satisfecho, nadie siente que se solucionó. Se crea una herida abierta, y esa herida tiene una consecuencia directa. Texas se convierte en una república, 1836, que mira hacia Estados Unidos, y Estados Unidos mira a Texas con interés creciente. Para México, Texas sigue siendo parte de su territorio perdido. Para muchos tejanos y estadounidenses, Texas es una nueva oportunidad.
Es el tipo de choque donde dos narrativas viven al mismo tiempo y por eso es tan explosivo. Así terminamos este capítulo con una verdad clara. Texas no solo fue una revolución regional, fue el primer gran nudo que apretó la cuerda entre México y Estados Unidos. Y lo peor es que la cuerda no se aflojó, se tensó más. Porque a partir de aquí viene la pregunta que convierte un conflicto regional en una crisis internacional. ¿Texas será una república aparte o será parte de Estados Unidos? Y cuando esa decisión se toma, el mapa se vuelve pólvora. Y con esa tensión exacta entramos al siguiente tópico: la anexión, la frontera disputada y el camino directo a la guerra. 3. La herida se vuelve disputa internacional. Anexión y frontera, 1836-1846. Venimos del punto exacto donde la cuerda quedó tensa. Texas ya no está bajo control mexicano, pero México no acepta esa separación como algo legítimo. Y aquí pasa algo muy humano y muy peligroso. Cuando dos lados cuentan la misma historia de forma distinta, el conflicto no se enfría, se cocina a fuego lento. Durante casi 10 años, Texas existe como República de Texas desde 1836. Y piensa en lo que eso significa: un territorio grande, con poca población, con necesidad de dinero, de defensa, de reconocimiento internacional. Texas mira hacia el este y ve a Estados Unidos como un posible protector y sobre todo como destino natural. Idioma, comercio, conexiones familiares y una idea fuerte de pertenencia cultural. Mientras tanto, México mira a Texas y siente una palabra que pesa más que cualquier tratado: pérdida. No es solo un mapa, es orgullo nacional, soberanía y la sensación de que si Texas se va, otras partes del norte podrían seguir el mismo camino. Por eso, para México, el tema Texas no es un asunto cerrado. Es una herida que sangra cada vez que se menciona. Ahora, del lado estadounidense, Texas se vuelve un debate nacional. No es automático ni simple. ¿Por qué? Porque anexar Texas significaba dos cosas peligrosas al mismo tiempo. 1. Un riesgo de guerra con México, que ya había dejado claro que no reconocía esa independencia. 2. Un nuevo capítulo en la discusión interna sobre la esclavitud, porque cada nuevo territorio podía alterar el equilibrio político entre estados esclavistas y estados libres. O sea, Texas no era solo un nuevo estado, era una decisión que podía cambiar la política interna de Estados Unidos y encender un conflicto internacional. Y en ese clima aparece un concepto que empuja el destino como un viento fuerte: la idea del destino manifiesto. Mucha gente en Estados Unidos empieza a creer que expandirse hacia el oeste, hasta el Pacífico, no solo era posible, sino casi inevitable. Esto no significa que todos estuvieran de acuerdo, pero sí crea un ambiente donde la expansión deja de ser excepción y se vuelve proyecto. Entonces llega 1845, y aquí ocurre el paso que convierte la tensión en pólvora. Estados Unidos anexa Texas. Texas deja de ser república y entra como estado en la Unión. Para México, eso se siente como una provocación directa. No solo perdimos Texas, sino que ahora el vecino lo incorporó oficialmente. México responde como respondían los países cuando el orgullo y la soberanía eran líneas rojas. Rompe relaciones diplomáticas, y cuando se rompe la diplomacia, la historia suele caminar hacia la guerra, porque ya no quedan tantas palabras y empiezan a hablar las tropas. Pero todavía falta la chispa final, y esa chispa tiene nombre: la frontera. Texas y Estados Unidos con Texas dentro dicen: nuestra frontera llega hasta el Río Grande. México dice: no. La frontera histórica y reconocida llega hasta el río Nueces. Puede sonar como un detalle geográfico, pero imagina la escena real. Estamos hablando de una franja de territorio disputado. No era tierra vacía en términos políticos.
Era el tipo de zona donde una bandera que se planta puede ser vista como invasión. Y aquí entra un punto clave. El presidente estadounidense James K. Polk, elegido en 1844 con un programa expansionista, quiere resolver el asunto de una manera que beneficie a Estados Unidos. Su gobierno intenta negociar y también busca comprar territorios como California y Nuevo México. México, sin embargo, no está dispuesto a vender bajo presión y además atraviesa inestabilidad política interna. Las negociaciones se vuelven tensas, frágiles, casi imposibles. Entonces, cuando la palabra no alcanza, llega el gesto militar. Estados Unidos envía tropas al área disputada y en 1846 el general Zachary Taylor avanza hacia el Río Grande. Si tú eres México, ¿cómo lo interpretas? Como que el enemigo está entrando a tu territorio. Si tú eres Estados Unidos, lo presentas como defensa del territorio texano, según tu reclamo fronterizo. Y entonces sucede lo que los libros de historia describen como el momento que enciende la mecha. Un enfrentamiento en esa zona disputada en abril de 1846. El choque conocido por el incidente de la patrulla de Thornton. Hay muertos y prisioneros. Y en política, cuando la sangre cae en un territorio que ambos reclaman, el discurso se vuelve simple y peligroso. Nos atacaron. Polk lleva el hecho al Congreso y en mayo de 1846, Estados Unidos declara la guerra. México, por su parte, ya veía el avance como agresión. Así que el conflicto que empezó como tensión fronteriza y disputa territorial se convierte oficialmente en algo mucho más grande. La guerra entre México y Estados Unidos. Y aquí quiero que sientas el peso del momento. No es una pelea por orgullo solamente, es un choque de proyectos de país. México defendiendo integridad y soberanía en un momento de fragilidad interna. Estados Unidos empujando expansión territorial y poder continental. Así que el escenario queda armado como una tormenta perfecta. Una anexión que México no acepta, una frontera discutida, diplomacia rota, tropas frente a frente y una chispa que cae sobre pólvora seca. Y ahora entramos al siguiente capítulo, donde esa tensión se convierte en campaña militar real. La Guerra Total, 1846-1848, con batallas, invasiones y un final que cambiará el mapa para siempre. 4. La Guerra México-Estados Unidos, cuando el conflicto se vuelve total, 1846-1848. Venimos del punto exacto donde la diplomacia se rompió. La frontera se volvió pólvora y el primer choque dejó sangre sobre tierra disputada. Y cuando eso ocurre entre dos países, ya lo sabes, la historia deja de caminar y empieza a correr. En 1846, la guerra no nace como una batalla única. Nace como una máquina que se enciende por varios frentes al mismo tiempo. Estados Unidos no apuesta por un solo golpe. Apuesta por presionar a México desde diferentes direcciones, como si cerrara una mano alrededor del norte mexicano. Y México, por su parte, no está peleando solo contra un ejército. Está peleando en medio de crisis políticas internas, cambios de mando, falta de recursos y un territorio enorme que defender. Esto es importante porque a veces la gente imagina la guerra como soldados contra soldados y ya. Pero la guerra real es también logística, dinero, alimentos, rutas, liderazgo. Y ahí México llegaba con desventaja. El arranque en el norte, Texas, y el primer ruido de la guerra. Los primeros combates grandes ocurren cerca del Río Grande. Para que lo veas, campos abiertos, calor, polvo, soldados cansados y la tensión de no saber si el enemigo viene por la izquierda o por el centro. En mayo de 1846 se dan batallas como Palo Alto y Resaca de la Palma, donde las fuerzas estadounidenses consolidan su control en esa zona fronteriza. No es el final, pero es el mensaje inicial. Estados Unidos está avanzando y no viene a retroceder fácilmente. Después, la guerra se mueve hacia el interior del norte mexicano.
el general Zachary Taylor avanza y se dirige a plazas fuertes, porque controlar ciudades era controlar rutas, provisiones y autoridad. Una de las más importantes es Monterrey, que cae tras combates duros en septiembre de 1846. Ahí se siente algo clave. Ya no es solo un conflicto de frontera, ya es una invasión real a territorio mexicano. Y en 1847 llega una batalla que queda grabada como un choque brutal de fuerzas. Buena Vista, La Angostura. Imagínate ese escenario. Montañas, pasos estrechos, cañones, hombres formados en líneas, gritos, humo. Las tropas mexicanas bajo Santa Anna atacan con fuerza, pero al final los estadounidenses resisten y México se retira. El resultado no es solo militar, es psicológico. Para muchos, Buena Vista confirma que la guerra va a ser larga, cara y dolorosa. El oeste, Nuevo México y California cambian de manos. Mientras el norte arde, otro frente se mueve como una sombra. El oeste. Tropas estadounidenses entran en Nuevo México con la toma de Santa Fe en 1846 y se abren campañas hacia California, donde la guerra se mezcla con levantamientos locales y cambios de control en ciudades costeras. Para que lo sientas, no era una línea de batalla clásica, era una lucha por puertos, caminos, asentamientos, banderas izadas y arriadas, y poblaciones enteras tratando de entender quién mandaba esa semana. Esto es clave porque muestra el diseño de la estrategia. No se trataba solo de ganar una batalla, se trataba de ocupar y sostener territorio. El golpe decisivo, Veracruz y el camino directo al corazón de México, y ahora viene el momento que transforma la guerra en algo inevitable. Estados Unidos decide abrir el camino hacia la capital. ¿Cómo se llega a la capital de un país grande? Por la costa del Golfo. En marzo de 1847 ocurre el desembarco y sitio de Veracruz, una operación anfibia enorme para su época. Imagina barcos alineados, cañones, humo, tropas bajando a la playa y una ciudad amurallada que aguanta bombardeos. Veracruz cae y con eso Estados Unidos gana una puerta abierta hacia el interior. Ya puede marchar hacia Ciudad de México. Y aquí quiero que veas la escena como una película, pero sin inventar nada. Un ejército avanzando por caminos difíciles, enfrentando enfermedades, clima, falta de agua, pero con un objetivo claro: llegar a la capital y forzar el final. En el camino se dan batallas clave como Cerro Gordo, abril de 1847, donde las fuerzas estadounidenses logran romper defensas mexicanas y seguir avanzando. Y conforme se acercan al Valle de México, el conflicto se vuelve aún más intenso, porque ya no es una guerra lejos. Es una guerra que se acerca a las casas, a los mercados, a la vida cotidiana de miles de personas. Las puertas de la capital. El valle se convierte en un campo de guerra. Cuando la guerra llega a las cercanías de Ciudad de México, se vuelve una sucesión de golpes muy duros. Se lucha en lugares como Contreras y Churubusco, agosto de 1847, donde las defensas mexicanas resisten con valentía, pero la presión es demasiado fuerte. Aquí el dolor humano se multiplica. Heridos, hospitales improvisados, civiles huyendo, barrios enteros viviendo con miedo y rumor. Después vienen combates como Molino del Rey, septiembre de 1847, y finalmente el símbolo más pesado, Chapultepec. Chapultepec no es solo una colina, es una posición estratégica, un lugar clave para entrar a la ciudad. La batalla es feroz y termina con la toma de la fortaleza. En la memoria mexicana, Chapultepec queda ligado también a la historia de los niños héroes, una forma de recordar la resistencia y el sacrificio en un momento de caída nacional. Y entonces ocurre lo que, para cualquier país, es una imagen difícil de borrar: Ciudad de México ocupada en septiembre de 1847. Cuando una capital cae, el mensaje es claro: el poder central está herido. No significa que el pueblo desaparezca,
pero sí significa que la guerra entra en una fase donde la negociación se vuelve casi inevitable. Lo que la guerra deja detrás, y porque esto no fue solo una guerra más. Esta guerra deja cicatrices profundas en los dos países. En México, el golpe territorial y moral es enorme. En Estados Unidos, aunque hay triunfo militar, también hay debate interno, críticas y el crecimiento de tensiones políticas que se conectan con la expansión territorial. Y aquí está la transición perfecta al siguiente capítulo. Cuando un ejército ocupa la capital y controla regiones claves, llega el momento de poner el conflicto en papel, con un tratado que no solo termina una guerra, sino que redibuja el mapa. Así que, con la capital ocupada y México bajo presión extrema, entramos al tópico 5, el que define el futuro de ambos países con tinta y frontera, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, 1848. 5. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, el día que el mapa cambió para siempre, 1848. Venimos de la imagen más dura para cualquier nación, la capital ocupada. Y cuando una capital cae, no es solo una derrota militar, es como si el país sintiera un golpe en el pecho. El ruido de los cañones puede apagarse, pero queda algo peor, el silencio de la realidad. Y en ese silencio, México se enfrenta a una pregunta brutal. ¿Cómo se detiene una guerra cuando el enemigo ya está dentro? Ahí es cuando la historia pasa del campo de batalla a la mesa de negociación. Ya no son uniformes manchados de polvo. Ahora son papeles, firmas, sellos y frases que parecen frías, pero que deciden el destino de millones. Un lugar con nombre simbólico: Guadalupe Hidalgo. El acuerdo se firma el 2 de febrero de 1848 en Guadalupe Hidalgo, una zona al norte de la Ciudad de México que en ese momento era conocida por la Basílica de Guadalupe. Y esto no es un detalle menor. Para México, Guadalupe es símbolo profundo de identidad, fe y nación. Entonces imagina lo que significa firmar un tratado que marca una gran pérdida territorial precisamente en un lugar tan cargado de significado. Es como si la historia escogiera el escenario para que doliera más. ¿Qué se firmó realmente? En términos simples, el Tratado de Guadalupe Hidalgo hace 3 cosas gigantescas. 1. Termina oficialmente la guerra entre México y Estados Unidos. 2. Fija una nueva frontera. México reconoce el Río Grande como frontera de Texas, cerrando la disputa Nueces versus Río Grande a favor de EEU. 3. Cambia el mapa del continente. México cede un territorio enorme a Estados Unidos, lo que hoy incluye California, Nevada, Utah, gran parte de Arizona y Nuevo México, y porciones de Colorado y Wyoming. Ahora, para que lo sientas de verdad, no es solo tierra, es costa del Pacífico, desiertos, minas, rutas futuras, ciudades que todavía estaban naciendo y comunidades que de repente quedan del otro lado. Es, literalmente, un antes y un después en la historia de América del Norte. El precio y el mensaje: dinero a cambio de territorio. El tratado incluye un pago. Estados Unidos entrega a México $15 millones y asume algunas reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra México. A primera vista, eso parece una transacción, pero en el fondo, el mensaje político era claro. Estados Unidos consolida el resultado de la guerra con un acuerdo formal, y México, agotado y presionado, acepta para detener el desastre mayor. Y aquí hay algo importante. Muchas veces la gente se imagina a México firmando porque quiso, pero la realidad histórica es más dura. México estaba debilitado, con enorme presión militar y política, y con el riesgo de que la guerra continuara con consecuencias aún más destructivas. La parte humana, cuando las personas cambian de país sin moverse, ahora viene el punto que más conecta con nosotros, con la vida real, porque el tratado no solo mueve fronteras, mueve identidades.
Piensa en los mexicanos que vivían en esos territorios, familias con ranchos, pueblos con iglesias, mercados, costumbres, nombres en español, rutas de vida. De un día para otro, muchos pasan a vivir bajo bandera estadounidense. El tratado incluía garantías, derechos de propiedad, posibilidad de elegir ciudadanía, protección legal. Pero una cosa es lo que dice el papel, y otra es lo que pasa con el tiempo cuando cambian jueces, leyes, idioma, poder económico y presión social. Para muchas comunidades, los llamados californios y otros grupos hispano-mexicanos del suroeste, el futuro se vuelve incierto. Algunos se adaptan, otros pierden tierras en procesos largos, otros se sienten extranjeros en su propia región. Es una de esas tragedias silenciosas de la historia. La guerra termina, pero el cambio de vida apenas empieza. Ratificación. Cuando la tinta se vuelve irreversible, como todo tratado, no bastaba confirmarlo, debía ser ratificado. Y ahí también hubo tensiones, especialmente en Estados Unidos, donde algunos querían aún más territorio. Al final, el tratado es ratificado, con ajustes, y la guerra se cierra oficialmente. Y México queda con una mezcla amarga. Alivio porque la guerra termina, y dolor porque el precio fue inmenso. La cicatriz que no se borra. Este tratado se convierte en una referencia constante en la memoria mexicana. La idea de un país que fue forzado a ceder enormes regiones, y para Estados Unidos se vuelve parte de su expansión continental, la puerta para consolidar el sueño de llegar de océano a océano. Pero la historia no se detiene aquí, porque aunque el tratado cierra la guerra, la frontera nueva todavía necesitaba precisión, y pronto aparecen más negociaciones y otro capítulo de ajuste territorial. Y ahí es donde el siguiente tópico entra como una especie de epílogo territorial. La Mesilla, Gadsden Purchase, 1853-1854. La última mordida que termina de completar la forma actual de la frontera. Si lo que acabas de escuchar te está haciendo pensar, haz una pausa de 2 segundos, dale like para que este video le llegue a más personas y escribe en los comentarios: ¿crees que el conflicto nació más por territorio, por poder o por miedo? Te leo, porque tu opinión puede abrir un debate inteligente aquí abajo. 6. La última mordida territorial. La Mesilla. Gadsden Purchase, 1853-1854. Venimos de 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo todavía fresco, como una cicatriz que no termina de cerrar. La guerra había terminado en papel, pero la frontera nueva, en la vida real, seguía siendo un rompecabezas. Mapas incompletos, rutas mal definidas y una pregunta práctica que en el siglo XIX valía oro: ¿por dónde va a pasar el ferrocarril? Porque aquí cambia el tipo de ambición. Ya no es solo banderas y ejércitos, ahora es tecnología, comercio, velocidad. En esa época, un ferrocarril no era un lujo, era poder. Era unir costas, mover tropas, abrir mercados, dominar el futuro. ¿Por qué esa franja era tan codiciada? La zona de la Mesilla, en el norte de México, hoy parte del sur de Arizona y Nuevo México, tenía algo que la hacía irresistible para Estados Unidos. Un terreno más favorable para una ruta ferroviaria hacia el Pacífico en comparación con otras rutas más montañosas o complicadas. Y cuando un país está construyendo su gran proyecto nacional, busca el camino más eficiente. Entonces, aunque el mapa ya había cambiado en 1848, aparece la sensación de que falta una pieza para que el suroeste encaje perfecto según las necesidades estadounidenses. México en un momento frágil. Otra vez del lado mexicano, el país seguía viviendo inestabilidad política y crisis económica, y vuelve a escena un nombre que ya sentimos en la guerra: Santa Anna, que regresa al poder
en 1853. México necesita recursos, necesita sostener el Estado, necesita aire financiero, pero también necesita proteger su soberanía y su orgullo. Es una tensión terrible. Cuando un país necesita dinero, la presión externa se vuelve más peligrosa. La negociación. Comprar en vez de conquistar. Y aquí está lo interesante. En vez de otra invasión, esta vez se elige un método distinto: la compra. Estados Unidos envía a un diplomático, James Gadsden, para negociar. Y el resultado es el acuerdo conocido como Gadsden Purchase. En español, muchas veces lo verás como compra de la mesilla. En 1853 se acuerdan los términos y en 1854 se completa la ratificación y el cierre formal. Estados Unidos paga $10 millones y recibe esa franja de territorio que hoy forma parte del sur de Arizona y Nuevo México. Y con eso, la frontera adquiere, por fin, una forma muy parecida a la actual. Lo que se siente en la calle. Otra vez, ahora imagina la reacción emocional en México. Si ya había sido durísimo perder enormes territorios en 1848, esto se siente como una continuación del mismo golpe. Otro ajuste, otra cesión, otra confirmación de que el norte se achica. Y aunque en términos técnicos fue una compra, en términos de memoria histórica, el efecto es claro. Refuerza la idea de que México estaba negociando desde una posición débil, empujado por circunstancias internas y presiones externas. Para Estados Unidos, en cambio, es el cierre práctico de un proyecto. Consolidar rutas, completar la expansión y dejar el tablero listo para el siguiente salto económico. El resultado, el mapa se estabiliza, pero el conflicto no desaparece. Con la mesilla, el gran capítulo territorial queda prácticamente cerrado. Es como si la frontera por fin se clavara al suelo con estacas definitivas. Pero aquí viene la verdad que conecta con lo que sigue. Aunque el mapa se estabilice, la relación no se vuelve tranquila. Porque ahora el conflicto cambia de forma. Ya no se trata principalmente de conquistar territorio, sino de cosas igual de poderosas. Inversión y control económico, seguridad y autoridad en la frontera, migración, trabajo y desigualdad. Y una desconfianza que se queda flotando por décadas. Y con esa frontera ya dibujada casi como la conocemos hoy, entramos al siguiente tópico. Un siglo de frontera inquieta, donde el choque se mueve del campo de batalla, a la política, al dinero y a la vida diaria de la gente. 7. Un siglo de frontera inquieta, inversión, poder y desconfianza, finales del 1910. Venimos de la mesilla con la frontera ya casi fijada, como la conocemos hoy. Y uno podría pensar, listo, se acabó el problema. Pero la historia nunca es tan simple, porque cuando el mapa deja de moverse, empieza a moverse el dinero. Y a veces el dinero cambia un país tanto como una guerra. Imagínate la frontera en las últimas décadas del siglo XIX. No es una línea quieta en un atlas, es un corredor lleno de polvo y ruido. Pasan caravanas, trenes, comerciantes, trabajadores, soldados, contrabandistas. Nacen ciudades gemelas, un lado con el idioma español, el otro con el inglés, pero con el mismo sol quemando la piel y el mismo viento levantando arena. Y en medio de todo, una sensación que se va formando lentamente. Dos países pegados, pero no siempre confiados. El porfiriato, orden y progreso. Con un precio en México, a partir de 1876, se consolida la era de Porfirio Díaz, un periodo que muchos libros describen con esa frase famosa, orden y progreso. Y sí, el país se moderniza. Se construyen ferrocarriles, crece la minería, se conectan regiones que antes estaban aisladas. Si tú vivieras en ese tiempo, verías locomotoras cruzando desiertos, estaciones nuevas, telégrafos y una idea fuerte de modernidad. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Gran parte de esa modernización se financia con capital extranjero,
y Estados Unidos tiene un papel enorme. Inversionistas estadounidenses entran con fuerza en ferrocarriles, minas, agricultura comercial, industrias fronterizas y, hacia el cambio de siglo, también en el creciente mundo del petróleo. Para el gobierno de Díaz, esto era una estrategia: atraer inversión para levantar el país rápido. Para muchos empresarios estadounidenses era una oportunidad: tierras, recursos y negocios. Pero para gran parte del pueblo mexicano, especialmente campesinos y trabajadores, la modernización tenía un lado oscuro: desigualdad, pérdida de tierras comunales, salarios bajos y una sensación amarga de que el progreso no estaba llegando igual para todos. Y aquí nace un tipo de conflicto diferente. Ya no es ejército contra ejército, es poder económico contra dignidad social. La frontera como escenario de dos realidades. Mientras tanto, del lado estadounidense, la frontera también se transforma. En Texas, Arizona, Nuevo México, California, el crecimiento económico trae más población, más ranchos, más vigilancia, más choques. Para muchos estadounidenses, México empieza a ser visto con una mezcla de fascinación y miedo. Un país vecino, con inestabilidad política, con pobreza rural, con violencia local en algunas regiones, y eso alimenta estereotipos y desconfianza. Del lado mexicano, la mirada hacia Estados Unidos también se endurece. Se percibe un vecino poderoso que no solo ya se llevó territorios, sino que ahora entra con dinero, empresas, concesiones y control económico. En pocas palabras, en la mente de mucha gente se forma esta pregunta: ¿estamos construyendo un país o estamos vendiendo el país por partes? Y cuando esa duda crece, el ambiente se calienta. Trabajo, choques y señales de que algo iba a estallar. A finales del siglo XIX e inicios del XX, México vive conflictos laborales que muestran esa tensión. En lugares clave, muchos vinculados a capital extranjero, se producen huelgas y enfrentamientos. Y aunque cada caso tiene su historia particular, el mensaje general es el mismo. El país estaba modernizándose, pero la base social estaba agrietándose. Al mismo tiempo, la vida fronteriza se vuelve una mezcla extraña de oportunidad y peligro. Hay trabajo, comercio, circulación de armas, contrabando, persecuciones, grupos armados. La frontera se vuelve un espejo. Lo mejor y lo peor de ambos lados aparece ahí con más claridad. La desconfianza se vuelve política. El reloj marca 1910. Y aquí llegamos al punto donde todo este ruido, dinero, ferrocarriles, desigualdad, frontera tensionada, empieza a sonar como un tambor de guerra interna. Porque el porfiriato, que parecía estable, se sostiene con control fuerte, elecciones cuestionadas, oposición perseguida y un sistema que favorece a élites y grandes propietarios. Entonces, cuando se acerca 1910, México está como una casa con fachada bonita, pero con grietas en las paredes, y en esa grieta entra la chispa, el movimiento contra la reelección de Porfirio Díaz, el liderazgo de figuras opositoras y el cansancio social acumulado. La frontera, en ese contexto, se vuelve aún más importante. Es puerta de entrada y salida, refugio, ruta de armas, ruta de exilio, ruta de noticias. Y Estados Unidos mira todo con atención, porque lo que pasa en México ya no es solo asunto mexicano. Afecta seguridad, inversiones, comercio y estabilidad fronteriza. Y así, sin que el espectador lo sienta como un salto brusco, llegamos a la siguiente etapa natural de esta historia. México entra en revolución, 1910. Y la relación con Estados Unidos deja de ser solo vecinos tensos para convertirse en una relación explosiva, donde cualquier decisión podía incendiar la frontera. Y eso nos lleva directo al tópico 8. Veracruz, 1914. La intervención que deja cicatriz. 8. Veracruz, 1914. La intervención que deja cicatriz.
Venimos del final del Porfiriato, con un México que parecía moderno por fuera, pero quebrado por dentro. Y cuando estalla la Revolución Mexicana en 1910, no es una pelea simple de buenos contra malos. Es un país entero tratando de redefinirse. Cambian gobiernos, se levantan ejércitos regionales, se rompen alianzas y la autoridad central se vuelve frágil. En ese caos, la frontera y los puertos dejan de ser solo geografía. Se convierten en arterias estratégicas. Y aquí entra Estados Unidos, no como un personaje secundario, sino como un vecino poderoso que tiene intereses, temores y decisiones que pueden inclinar la balanza. Un México en tormenta y un mundo mirando para que lo visualices. Imagina a México como una gran mesa donde todos discuten al mismo tiempo. En 1913 ocurre un golpe que cambia todo. El general Victoriano Huerta llega al poder tras la llamada Decena Trágica y el asesinato del presidente Francisco I. Madero. El país se polariza aún más. Muchos revolucionarios, como Venustiano Carranza, líder constitucionalista, no reconocen a Huerta y se levantan contra él. Del lado estadounidense, el presidente Woodrow Wilson decide no reconocer a Huerta. Y esto es clave. Cuando una potencia decide quién es legítimo y quién no, está metiendo la mano en el tablero, aunque diga que no. La chispa, un incidente pequeño que se vuelve enorme. Ahora viene el tipo de episodio que parece mínimo hasta que explota. El incidente de Tampico, abril de 1914. Marineros estadounidenses son detenidos brevemente por fuerzas mexicanas en Tampico. Fueron liberados. Pero Estados Unidos exige una disculpa formal y un saludo a su bandera como gesto de reparación. Huerta no acepta en los términos exigidos. Y aquí se ve cómo funciona la política en tiempos tensos. No se trata solo del incidente, sino del mensaje. Para Estados Unidos es respeto. Para México es soberanía. Y cuando esas dos palabras chocan, la escalada es rapidísima. Veracruz, el puerto que vale más que 1000 discursos. Veracruz no era un puerto cualquiera, era la puerta del Golfo, un punto clave para entrada de armas y suministros. Y Estados Unidos tiene un objetivo inmediato: impedir que Huerta reciba armamento que venía en un barco, el Ipiranga, con un cargamento destinado al gobierno huertista. Entonces, el 21 de abril de 1914, tropas estadounidenses desembarcan y ocupan Veracruz. Ahora imagina la escena con los ojos del ciudadano común. Mañana caliente, ruido en el puerto, confusión, gente corriendo por calles estrechas, disparos que rebotan en paredes de piedra y el pánico de no saber si la guerra llegó para quedarse. La ocupación no fue un simple paseo militar. Hubo resistencia mexicana, incluyendo soldados, cadetes y civiles armados, y se producen combates y víctimas en ambos lados. Y aquí nace la cicatriz, porque para muchos mexicanos, Veracruz se convierte en símbolo de humillación nacional. No importa si el objetivo estadounidense era táctico o político. Lo que la memoria guarda es la imagen de un ejército extranjero ocupando un puerto mexicano. Consecuencias: Huerta cae. Pero el resentimiento crece. La ocupación dura meses. Estados Unidos permanece en Veracruz hasta noviembre de 1914. En ese periodo, la presión sobre Huerta aumenta y su régimen se debilita, hasta que Huerta termina renunciando y saliendo del poder en julio de 1914. Pero aquí viene lo que mucha gente no entiende a la primera. Aunque Huerta cae, la intervención no arregla México. La revolución continúa, las facciones siguen peleando y además queda una herida emocional. La sospecha de que Estados Unidos no solo observa, sino que interviene cuando le conviene. Incluso cuando se intenta bajar la tensión con mediación diplomática, como la mediación de países del ABC, Argentina, Brasil y Chile, en las conversaciones de Niagara Falls. El daño simbólico ya estaba hecho.
Veracruz se queda como un recuerdo amargo. La frontera se enciende de nuevo. El camino hacia Villa y ahora la historia sigue su secuencia natural. Con México en guerra interna, con Estados Unidos preocupado por su frontera y por la seguridad, y con resentimientos acumulados, basta una chispa más para que el conflicto vuelva a subir de nivel. Esa chispa, muy pronto, tendrá nombre propio y un impacto directo en territorio estadounidense. Pancho Villa. 9. Pancho Villa y la expedición punitiva. La frontera arde. 1916-1917. Venimos de Veracruz con una palabra clavada en la memoria mexicana: intervención. Y con otra palabra creciendo en la mente estadounidense: inseguridad. Porque cuando un país vecino está en revolución, con facciones armadas moviéndose, la frontera deja de ser límite y se vuelve zona de riesgo. Y lo que pasa en 1916 es justamente eso: un riesgo que cruza la línea y provoca una respuesta que vuelve a cruzarla. México sigue en guerra interna y Villa se convierte en un símbolo. Para entenderlo bien, imagina México en esos años como un tablero en movimiento. Tras la caída de Huerta, la revolución no se calma, se fragmenta. Aparecen tensiones entre los constitucionalistas liderados por Venustiano Carranza y otros líderes revolucionarios como Francisco Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Las alianzas cambian, las victorias de ayer no garantizan nada mañana, y cada región vive la revolución a su manera. Pancho Villa, en particular, se vuelve una figura enorme, carismático, temido, admirado por muchos, odiado por otros. Para algunos es el defensor del pueblo, para otros es un caudillo peligroso. Y lo importante para nuestra historia es esto: Villa opera cerca de la frontera, y la frontera le ofrece algo vital en una guerra moderna: armas, suministro, visibilidad, presión sobre el vecino. El punto de quiebre: Columbus, Nuevo México, 9 de marzo de 1916. Y entonces llega la noche que cambia el tono del conflicto. El 9 de marzo de 1916, fuerzas villistas atacan la localidad de Columbus, en Nuevo México. No fue un incidente pequeño, fue un ataque armado en territorio estadounidense, con muertos y destrucción, que sacudió la opinión pública de Estados Unidos. Ahora imagina el impacto emocional en la gente del lugar. Un pueblo fronterizo, acostado con la sensación de estar lejos de las grandes capitales, y de pronto despierta con disparos, fuego, caos. En minutos, la frontera se siente como una puerta abierta por donde puede entrar la guerra. Y aquí aparece el factor humano, que siempre acelera decisiones políticas: el miedo colectivo. Cuando un país ve que la violencia cruzó su territorio, la presión para responder es enorme. La respuesta de Estados Unidos: hay que atraparlo. El presidente Woodrow Wilson autoriza una operación militar para capturar a Villa. Y así nace la expedición punitiva, liderada por el general John J. Pershing. En marzo de 1916, tropas estadounidenses cruzan a México. Y aquí quiero que lo visualices con calma. Columnas de soldados avanzando por caminos polvorientos del norte, montañas y desiertos, pueblos dispersos, largas distancias con agua limitada, y una misión que suena simple en papel, pero es casi imposible en la realidad: atrapar a un hombre que conoce el terreno y se mueve con apoyo local. Además, piensa en la tensión política. Carranza es el gobierno reconocido y no quiere que un ejército extranjero se mueva libremente por México. Hay cooperación limitada en algunos momentos, pero también fricción constante. Para México, permitir esto demasiado tiempo parece rendición. Para Estados Unidos, retirarse sin resultados parece debilidad. Y el resultado es una situación peligrosísima. Tropas estadounidenses dentro de México, fuerzas mexicanas vigilando, villistas moviéndose como sombras, y cualquier error podía provocar una guerra abierta entre Estados Unidos y México otra vez. El paisaje de la persecución:
Una guerra dentro de otra guerra. La expedición no se parece a las guerras grandes con frentes claros. Es una guerra de persecución, patrullas, emboscadas, rumores, pistas que se enfrían, noches duras y un enemigo que se mezcla con el territorio. Villa no es capturado, y eso, en términos militares, es un problema. Pero la expedición deja huellas reales, choques con fuerzas locales, tensión diplomática y un aumento de militarización de la frontera. Un ejemplo fuerte es el incidente de Carrizal, junio de 1916, donde tropas estadounidenses chocan con fuerzas mexicanas, mostrando lo cerca que estuvieron ambos países de entrar en guerra formal otra vez. Para el espectador moderno, esto es impresionante. Mientras Europa ardía camino a la Primera Guerra Mundial, América del Norte estaba a un paso de otro conflicto grave. ¿Por qué termina la expedición? Hacia 1917, el contexto mundial cambia todo. Estados Unidos se acerca a entrar a la Primera Guerra Mundial y mantener tropas en México se vuelve costoso y estratégico. Además, perseguir a Villa sin capturarlo se convierte en una misión sin final claro. Entonces, en febrero de 1917, las tropas estadounidenses se retiran. Villa queda como una figura que, aunque perseguida, no fue vencida por la expedición. Para México, la retirada es un alivio, pero la sensación de vulnerabilidad y orgullo herido permanece. Lo que deja este episodio, frontera con memoria y desconfianza. Este capítulo deja 3 consecuencias profundas. 1. Estados Unidos refuerza su visión de la frontera como asunto de seguridad nacional. 2. México refuerza su miedo histórico a la intervención extranjera. 3. La relación bilateral entra en una etapa donde la desconfianza ya no es solo histórica, es reciente y está viva. Y justo cuando parece que la tensión podría bajar, la historia da un giro inesperado porque el mundo entra en guerra total. Y en ese contexto aparece un mensaje secreto que reabre la herida territorial de 1848, como si alguien metiera un dedo en la cicatriz. 10. El telegrama Zimmerman, la tentación de recuperar el pasado. 1917. Venimos de 1916-1917 con la frontera ardiendo. Estados Unidos entró a México persiguiendo a Villa. México sintió otra vez el peso de un ejército extranjero en su suelo. Y ambos países quedaron con los nervios tensos, como si la relación estuviera hecha de pólvora húmeda. No explota todo el tiempo, pero basta una chispa. Y entonces, justo cuando parece que la tensión podría bajar, el mundo entero se mete en una guerra enorme, la Primera Guerra Mundial. Y aquí pasa algo fascinante y peligroso. Cuando las potencias se pelean, intentan usar a los vecinos como piezas de ajedrez. Alemania mira a México como la llave para frenar a Estados Unidos. En 1917, Alemania tiene un objetivo claro: evitar que Estados Unidos entre en la guerra del lado de los aliados, Reino Unido, Francia y otros. Alemania sabe que si Estados Unidos se involucra con toda su industria y recursos, el equilibrio puede cambiar. Entonces aparece una idea fría, calculada. Si Estados Unidos tiene problemas en su propio continente, tal vez no pueda ir a Europa. Y ahí entra México, el mensaje secreto, una propuesta que parece salida de una novela. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, envía un telegrama a su embajador para que haga una propuesta al gobierno mexicano. Si Estados Unidos entra a la guerra contra Alemania, México debería aliarse con Alemania. Y aquí está la parte que golpea directo a la herida histórica. Alemania sugiere que como recompensa, México podría recuperar territorios perdidos décadas atrás: Texas, Nuevo México y Arizona. Es como si alguien abriera el libro de 1848 y lo pusiera sobre la mesa diciendo: ¿y si intentas revertirlo? Imagínate la carga emocional de esa idea en México, un país que todavía recordaba a Guadalupe Hidalgo como una cicatriz nacional.
Y de pronto llega una potencia europea diciendo: podemos ayudarte a recuperar lo perdido. Además, el mensaje menciona incluso intentar atraer a Japón como aliado para presionar más a Estados Unidos. En papel suena como un plan maestro. En la realidad era muchísimo más complicado. El telegrama sale a la luz. Cuando el secreto se convierte en gasolina, ahora viene el giro que cambia todo. El telegrama es interceptado y descifrado por inteligencia británica y luego su contenido se comparte con Estados Unidos. Cuando la prensa y la opinión pública estadounidense se enteran de que Alemania estaba proponiendo una alianza con México para recuperar territorios estadounidenses, el impacto es enorme. No es solo indignación, es miedo y rabia. Para mucha gente en Estados Unidos, esto se siente como una amenaza directa a su territorio. Y ahí la historia hace lo que siempre hace en momentos así: acelera. La entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial deja de verse como un asunto lejano y europeo. Ahora se percibe como algo que también toca la seguridad nacional, la decisión mexicana, entre el orgullo y la realidad. Y aquí está la parte que mucha gente se pregunta. México pudo haber aceptado. México, en ese momento, estaba saliendo de años durísimos de revolución, con heridas internas, reconstrucción pendiente, tensiones políticas y un país todavía en reordenamiento. La idea de iniciar una guerra contra Estados Unidos para recuperar territorios era en la práctica casi imposible. El gobierno mexicano analiza el escenario con frialdad, porque una cosa es el deseo histórico y otra es la capacidad real. ¿Con qué ejército se recuperan esos territorios? ¿Con qué logística? ¿Con qué armas? ¿Con qué estabilidad interna? ¿Cómo sostener una guerra larga contra un país con más recursos industriales? ¿Y qué pasa si Alemania promete ayuda, pero no puede entregarla por el bloqueo naval y por estar peleando en Europa? Entonces México no entra en esa alianza. Y el conflicto no se convierte en una guerra abierta en 1917, pero el daño simbólico ya estaba hecho. El telegrama demuestra que las heridas territoriales del siglo XIX seguían vivas en el imaginario, lo suficiente como para que alguien intentara usarlas como arma diplomática. Lo que deja este episodio una relación marcada por ojo, que no estamos solos. El telegrama Zimmermann deja dos huellas profundas. 1. Para Estados Unidos, refuerza la idea de que México, por su posición geográfica, puede ser un factor estratégico en su seguridad. 2. Para México, confirma que las potencias externas pueden intentar usar a México como tablero y que la soberanía se defiende también con cautela. Y con esto, la historia entra en una nueva fase, porque después de tantos choques, territorio, ocupaciones, persecuciones, amenazas diplomáticas, ambos países empiezan lentamente a entender una verdad práctica. La frontera no se puede cambiar cada década, pero la relación sí se puede administrar. Si estás llegando hasta aquí, es porque esta historia ya te atrapó. Entonces, dime algo. ¿Cuál fue el momento que más te sorprendió hasta ahora? Déjalo en los comentarios. Y si quieres que sigamos con historias completas de conflictos y países, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene después se pone todavía más intenso. 11. Del choque al pragmatismo. Petróleo, soberanía y negociación. Años 1920-1930. Venimos del telegrama Zimmermann, con una idea muy clara. El mundo entero entendió que México y Estados Unidos no eran vecinos cualquiera. Eran dos países pegados por una frontera que podía convertirse en problema mundial con solo un movimiento en falso. Y después de 1917, con la Primera Guerra Mundial y con México todavía saliendo de su revolución, ambos empiezan a aprender algo a la fuerza. Si seguimos empujándonos con el pecho, nos caemos los dos. Pero que nadie se confunda, la tensión no desaparece.
solo cambia de forma. Ya no es tanto soldados cruzando la frontera como en 1847 o 1916. Ahora la pelea se vuelve más moderna, más silenciosa y a veces más profunda. Dinero, empresas, recursos y soberanía. Y en el centro de todo aparece una palabra que, en el siglo XX, vale casi como un ejército: petróleo. El corazón legal del conflicto, la Constitución de 1917 y el ¿de quién es el subsuelo? Tras la Revolución, México aprueba la Constitución de 1917 y ahí aparece un punto crucial: la idea de que la nación tiene derechos sobre los recursos del subsuelo. En términos simples, es como decir: la tierra y lo que hay debajo no pueden quedar en manos de cualquiera porque es patrimonio del país. Esto toca un nervio directo, porque para entonces ya existían empresas, muchas con capital estadounidense y también británico, que explotaban petróleo en México. Entonces imagina el choque. Del lado mexicano, un país que intenta recuperar control y dignidad tras años de guerra civil. Del lado de empresas y gobiernos extranjeros, inversiones enormes que quieren seguridad jurídica y continuidad. Ahí nace una tensión que no se grita en cañones, pero se siente en cada reunión diplomática. México quiere soberanía real. Estados Unidos quiere estabilidad para sus intereses y sus ciudadanos, empresas. Los años 20, reconocimiento, presión y la búsqueda de un acuerdo. Durante la década de 1920, la relación pasa por momentos de fricción y negociación. México necesita reconstrucción. Estados Unidos, por su parte, mira con cautela cualquier política que afecte propiedades e inversiones. Hay episodios donde el reconocimiento diplomático y los acuerdos se convierten en parte del juego. No es te reconozco porque sí, sino te reconozco si entiendo cómo protegeré mis intereses. Y aquí se forma un patrón que veremos muchas veces en esta historia. México intenta afirmar control sin provocar una invasión. Estados Unidos intenta presionar sin caer en otra guerra impopular. Es un equilibrio tenso, como caminar sobre una cuerda. Entra un nuevo clima en Washington. Menos intervención abierta, más buena vecindad. Y entonces llega un cambio importante en los años 30. Estados Unidos empieza a ajustar su política hacia América Latina con un enfoque que se conoce como buena vecindad, Good Neighbor Policy, asociada al gobierno de Franklin D. Roosevelt. La idea general es reducir intervenciones militares directas y apostar más por diplomacia y cooperación. Ojo, esto no significa que Estados Unidos de repente se volvió desinteresado. Significa que entendió que ocupar países trae costos enormes y genera odio duradero. Y en el caso de México, después de Veracruz y la expedición punitiva, el aprendizaje era evidente. Número 38. El momento que sacude todo, la expropiación petrolera. Y ahora llega la escena clave de este tópico, la que hace que el conflicto vuelva a subir de temperatura. Pero de otra forma, 1938, bajo el presidente mexicano Lázaro Cárdenas. México vive una gran disputa laboral en la industria petrolera. Sindicatos, salarios, condiciones de trabajo, empresas resistiendo decisiones. El conflicto escala, pasa por instancias oficiales y el gobierno de Cárdenas toma una decisión histórica: la expropiación petrolera. En otras palabras, el Estado mexicano nacionaliza instalaciones y activos de compañías petroleras extranjeras y crea el camino para consolidar una empresa estatal, Pemex. Ahora imagina cómo se sintió eso en México, como un acto de orgullo nacional, una afirmación potente de soberanía. Mucha gente lo vivió como un por fin, como recuperar algo que simbolizaba independencia real. Del otro lado, imagina cómo se sintió en Estados Unidos y en otras potencias con intereses, como una amenaza a inversiones, como un precedente peligroso, como un si México lo hace, otros países también podrían hacerlo. La tensión era real.
Podría haber terminado en choque mayor, pero aquí aparece lo decisivo: la negociación, la solución pragmática, compensación y diplomacia en vez de guerra. Y este es el giro que define el tópico 11. A diferencia de otros momentos del pasado, la crisis del petróleo no desemboca en invasión. Hay presión, hay quejas, hay boicots y tensiones comerciales en ciertos momentos, sí, pero el camino central termina siendo diplomático. Discusión sobre compensaciones, plazos, formas de pago y reconocimiento. Esto no romantiza el episodio. Fue duro, tenso, con intereses fuertes, pero marca una evolución histórica. Ambos países empiezan a entender que la relación no puede sobrevivir si cada conflicto se resuelve con tropas. Y México, al mismo tiempo, demuestra que puede defender soberanía con decisiones internas firmes, sin necesariamente disparar una guerra. Puente hacia el siguiente capítulo. Y aquí viene la transición perfecta. Justo cuando México afirma su soberanía petrolera y Estados Unidos aprende a negociar en vez de invadir, el mundo se prepara para otra tormenta enorme, la Segunda Guerra Mundial. Y cuando la guerra global estalla, los dos países descubren algo práctico. Más allá de heridas y disputas, necesitan cooperar. Esa cooperación se verá sobre todo en mano de obra, industria y frontera. 12. Segunda Guerra Mundial y el programa Bracero, cooperación, con costo humano, 1942-1964. Venimos de los años 30 con un aprendizaje duro pero importante. México había afirmado su soberanía petrolera y Estados Unidos había entendido que presionar con tropas no era el camino. La relación seguía tensa, sí, pero ya estaba entrando en una fase más moderna. Negociación, intereses compartidos y un pragmatismo que parecía decir, nos guste o no, estamos pegados. Y entonces llega la Segunda Guerra Mundial, y con ella una verdad simple. Cuando el mundo se incendia, los países vecinos se vuelven aliados por necesidad. La guerra cambia el ritmo de todo Estados Unidos. Entra a la guerra con una demanda gigantesca de producción, fábricas trabajando día y noche, campos agrícolas expandiéndose, trenes llevando mercancías. Pero hay un problema inmediato: falta mano de obra. Millones de hombres estadounidenses están en el ejército y la economía necesita brazos en los campos y en los rieles. Y ahí aparece México, no solo como vecino, sino como socio estratégico. Ahora imagina la escena desde el lado mexicano. Familias humildes, sobre todo del campo, que viven con poco, con oportunidades limitadas, y escuchan que al otro lado de la frontera hay trabajo, salario y una posibilidad de mandar dinero a casa. No es un sueño romántico, es supervivencia. Nace el programa Bracero, 1942. En 1942 se firma un acuerdo entre México y Estados Unidos que crea el programa Bracero, un sistema para contratar trabajadores mexicanos de manera temporal, principalmente para la agricultura y en algunos periodos también para ferrocarriles. Bracero viene de brazo, y esa palabra ya te lo dice todo. Se necesitaban brazos, muchísimos. En papel, el programa tenía reglas, contratos, salario mínimo, condiciones de trabajo, alojamiento y protección contra abusos. México, por ejemplo, buscaba asegurar que sus ciudadanos no fueran tratados como desechables. Estados Unidos necesitaba que la producción no se detuviera, pero como siempre, la historia real no se decide solo en papeles, se decide en el suelo, en la vida diaria, la experiencia humana, esperanza, miedo y dignidad puesta a prueba. Imagínate a un bracero típico, un hombre joven o de mediana edad, con manos curtidas por la tierra, despidiéndose de su esposa y sus hijos en un pueblo donde la estación de autobuses parece el centro del mundo. Lleva una maleta simple, quizá una chamarra gastada y una mezcla de emociones. Orgullo por ir a trabajar, miedo por lo desconocido y la presión de no fallar.
porque de su salario depende la comida en casa. Cruza la frontera, pasa por centros de contratación, exámenes médicos, inspecciones, y luego viaja hacia campos inmensos, calor fuerte, jornadas largas, repetición brutal. Algunos encuentran buenas condiciones, patrones justos y un salario que realmente ayuda. Otros enfrentan lo contrario: explotación, racismo, engaños con pagos, alojamiento precario y un sentimiento humillante de ser necesario, pero no bienvenido. Y aquí está el punto clave del tópico: cooperación con costo humano. Porque el programa Bracero no solo fue un acuerdo laboral, fue una fábrica de historias. Hombres que lograron ahorrar y levantar casas en México, otros que fueron tratados como si no valieran nada, familias separadas por temporadas largas, niños que crecieron con un padre ausente gran parte del año, y comunidades enteras que se acostumbraron a vivir entre ida y vuelta. La frontera se vuelve rutina, y eso cambia la historia para siempre. El programa dura más de 2 décadas, y cuando algo dura tanto, se vuelve costumbre. Se crea una dinámica. México aporta trabajadores, Estados Unidos ofrece empleo. Se forman redes, contactos, rutas, expectativas, y aquí aparece una consecuencia silenciosa pero enorme. Aunque el programa Bracero era temporal, ayudó a consolidar un patrón de movilidad humana entre México y Estados Unidos. Muchos trabajadores regresaban, sí, pero también muchos se quedaban o intentaban volver por su cuenta cuando el contrato terminaba, porque ya habían visto otra vida posible. Esto no es un juicio, es un hecho social. Cuando conectas economías, conectas personas. El final del programa, 1964, y la sensación de ¿y ahora qué? En 1964, el programa Bracero termina. Y aquí viene el efecto inevitable. La necesidad de trabajo en Estados Unidos no desaparece de un día para otro, y la necesidad económica en México tampoco. Entonces, al cerrarse la puerta legal, muchas rutas empiezan a moverse hacia caminos informales. O sea, el programa se va, pero el flujo humano ya quedó instalado en la realidad. Puente hacia el siguiente capítulo, y ahora entiendes por qué esta historia sigue en secuencia lógica. El conflicto entre México y Estados Unidos ya no se explica solo con guerras del siglo XIX. Se explica con lo que pasa en el día a día de millones. Trabajo, migración, fronteras, acuerdos. Y como la frontera se vuelve cada vez más compleja, los países tienen que firmar tratados específicos para evitar conflictos por recursos básicos. Y uno de esos recursos es el más delicado de todos: el agua. 13. Frontera moderna. Agua, tierra y acuerdos que evitan guerras. 1944-1964. Venimos del programa Bracero con una frontera que ya no es solo historia del pasado, sino rutina diaria, gente cruzando, mercancías moviéndose, ciudades gemelas creciendo y una verdad nueva que se vuelve imposible de ignorar. México y Estados Unidos comparten algo más íntimo que el comercio. Comparten ríos, y cuando dos países comparten ríos, comparten vida. Agricultura, energía, agua potable, ciudades enteras. Y ahí aparece un tipo de conflicto diferente. No es una guerra de cañones, es una guerra potencial por algo que, si falta, no se negocia con facilidad: el agua. La realidad física, ríos que no obedecen a banderas. Imagina el río Bravo, Río Grande, no como una línea elegante en el mapa, sino como un cuerpo vivo. Crece con lluvias, baja con sequías, cambia su cauce con inundaciones, deja sedimentos, abre y cierra brazos. En algunos lugares, el río literalmente se mueve con el tiempo. Y cuando el río se mueve, la frontera se vuelve un problema. ¿De quién es esa tierra que quedó de un lado u otro? ¿Quién puede usar el agua? ¿Qué pasa si un país construye una presa y el otro siente que se queda seco? En el siglo XX, con agricultura intensiva y crecimiento urbano, esas preguntas ya no son teóricas, son urgentes. 1944, el gran acuerdo del agua. Por eso,
En 1944, México y Estados Unidos firman un tratado clave, el Tratado de Aguas, sobre la utilización de aguas del río Colorado, del río Tijuana y del río Bravo-Río Grande. En términos simples, es un intento de poner reglas claras a lo que antes era disputa permanente. Para que lo entiendas como si estuviéramos hablando, este tratado es como decir, si vamos a vivir pegados, necesitamos un manual para repartir el agua y evitar que una sequía se convierta en guerra. El tratado establece asignaciones de agua y crea mecanismos de cooperación. Y lo más importante, fortalece el papel de una institución binacional que se vuelve pieza central de la frontera moderna, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, IBC-SILA, encargada de aplicar acuerdos, resolver problemas técnicos y manejar disputas fronterizas relacionadas con ríos. Esto puede sonar aburrido, pero es de lo más decisivo. No hay nada más peligroso que una frontera donde el recurso vital no tiene reglas. Tierra en disputa. Cuando el río cambia el mapa en silencio, ahora, además del agua, está el tema de la tierra. Cuando el río se mueve o se hacen obras para controlarlo, pueden aparecer áreas disputadas. Y uno de los casos más famosos es el Chamizal, una franja de tierra en la zona de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. El problema viene de cambios en el cauce del río a lo largo del tiempo, especialmente tras inundaciones históricas. Y para que lo visualices, imagina dos ciudades frente a frente, creciendo rápido, y entre ellas una zona que nadie quiere ceder porque es urbana, valiosa y simbólica. No es un desierto vacío, es un espacio donde hay calles, propiedades, futuro. El Chamizal se convierte en un conflicto largo, con discusiones diplomáticas, comisiones, mapas técnicos, debates legales. Y aquí está lo interesante. Ambos países ya aprendieron algo del pasado. Saben que dejar esto sin solución puede incendiar el orgullo nacional. 1964, una imagen poderosa de cooperación. Y entonces llega un momento simbólico que parece pequeño, pero es gigante en la historia de la relación. En 1964 se concreta la solución del Chamizal mediante un acuerdo y ajustes fronterizos. Ese año, el presidente mexicano, Adolfo López Mateos, y el presidente estadounidense, Lyndon B. Johnson, se encuentran en la frontera, en un acto público que manda un mensaje claro: ya no resolvemos esto con invasiones, lo resolvemos con acuerdos. Piensa en lo que significa eso comparado con 1847. En vez de tropas marchando hacia una capital, tienes dos presidentes intentando cerrar una disputa territorial con diplomacia y obras de ingeniería. ¿Se acabó el conflicto? No. Se transformó. Este periodo, 1944-1964, muestra algo clave. México y Estados Unidos empiezan a construir una relación donde el conflicto existe, pero se administra con mecanismos. Es el inicio de una frontera más institucional. Tratados, comisiones, reuniones, reglas. Pero también deja una verdad que se hará más fuerte con los años. Cuando la frontera se moderniza, surgen nuevos problemas modernos. Migración creciente, tráfico ilícito, drogas y armas, tensiones políticas internas en ambos países, y un debate constante sobre seguridad y economía. Y ahí es donde la historia se mueve al siguiente gran capítulo. El conflicto ya no se mide por batallas del siglo XIX, sino por la vida económica compartida y por el miedo y el control en la frontera contemporánea. 14. NAFTA, TELCAN y luego el TEMEC. Cuando el conflicto se disfraza de comercio, 1994-2020, venimos de una frontera que, desde 1944-1964, aprendió a no romperse con tratados, agua, tierra, comisiones binacionales, como si ambos países hubieran dicho, si no ponemos reglas, esto explota. Pero ahora la historia da otro giro.
Ya no se trata solo de ríos y límites, se trata de algo que mueve a millones sin disparar un solo tiro: la economía. Y aquí aparece una idea poderosa, casi seductora: si comerciamos más, pelearemos menos. Esa fue, en parte, la promesa del Telecan-NAFTA, que entra en vigor el 1 de enero de 1994. 1994. Nace un nuevo mapa invisible. Imagina el Telecan como un mapa que no se ve desde el cielo, pero sí desde una fábrica. Cadenas de producción cruzando fronteras como venas. Una pieza se fabrica en México, se ensambla en Estados Unidos, vuelve a México para otro proceso, regresa a Estados Unidos para el final, y así, miles de veces al día. Con el acuerdo se reducen barreras comerciales, se facilitan inversiones y se empuja una integración fuerte entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en la frontera, eso se siente de inmediato: más camiones, más puentes saturados, más aduanas, más zonas industriales. En México crecen con fuerza las maquiladoras, fábricas orientadas a exportación, sobre todo en el norte. Aparecen oportunidades reales de empleo en muchas ciudades fronterizas. Para muchísima gente, el TLCAN significa trabajo, ingreso y movilidad. Pero aquí viene el detalle importante: la historia nunca da beneficios sin costo. El costo humano y social, ganadores, perdedores y heridas nuevas. Mientras algunas regiones prosperan, otras sienten el golpe. En México, ciertos sectores agrícolas enfrentan competencia brutal, con productos estadounidenses más baratos o subsidiados. Eso empuja a muchos campesinos a una decisión dolorosa: resistir con poco o migrar, primero a ciudades, luego a la frontera y a veces al otro lado. En Estados Unidos también hay gente que siente el impacto. Trabajadores industriales ven fábricas mudarse o reestructurarse. Comunidades enteras viven el miedo del empleo que desaparece. Y cuando la gente siente que pierde el control de su futuro, busca culpables. Y muchas veces el culpable se vuelve el vecino. Entonces el conflicto cambia de rostro. Ya no es por Texas o por un río, es por empleo, salarios, desigualdad y sensación de injusticia. En pocas palabras, el comercio unió economías, pero también amplificó tensiones internas en ambos países. La frontera se vuelve más rica y más tensa. Con el TLCAN, la frontera se convierte en una especie de motor. Ciudades creciendo rápido, rutas de transporte, inversión, consumo. Pero esa misma aceleración trae dos sombras. 1. Migración. Porque el flujo económico no siempre se traduce en bienestar parejo, y la gente se mueve donde hay oportunidad. 2. Crimen organizado y contrabando. Porque donde hay rutas, hay dinero. Y donde hay dinero, grupos criminales intentan controlar. Es decir, la integración comercial crea un corredor de riqueza y también un corredor vulnerable. Y aquí el espectador tiene que entender algo. No es que el TLCAN creó todos esos problemas de la nada, pero sí cambió la escala y la velocidad del mundo fronterizo, y eso hace que la política se caliente. 2010, el TLCAN se vuelve tema explosivo. Con el tiempo, el acuerdo empieza a ser cuestionado con más fuerza, especialmente en Estados Unidos. Se habla de renegociación, de reglas más duras, de proteger industrias, de equilibrar lo que se considera injusto. Y México también busca proteger su desarrollo. Que el acuerdo no sea solo mano de obra barata, sino crecimiento real, mejores salarios, más tecnología. Porque un país no puede vivir eternamente como taller de otro. Eso también genera resentimiento. En 2020 llega el TEMEC-USMCA, la actualización del pacto. Así, tras negociaciones intensas, el TLCAN se reemplaza por el TEMEC-USMCA en inglés, que entra en vigor en 2020. La idea es modernizar reglas, comercio digital, propiedad intelectual, condiciones laborales, sector automotriz, mecanismos de controversias.
En resumen, adaptar el contrato a un mundo nuevo. Pero aquí está la clave narrativa. El cambio de Telcan a Temec no significa fin del conflicto. Significa otra cosa. Los países aceptan que están atados, pero discuten constantemente cómo deben estar atados. Es como una relación entre vecinos que comparten pared. Pueden construir una puerta, pero igual discutirán por el ruido, por el agua, por la seguridad y por quién paga las reparaciones. Puente directo al último capítulo. Y así llegamos a nuestro presente moderno, donde el conflicto ya no gira alrededor de conquistar territorio, sino de algo más complejo y cotidiano. Seguridad fronteriza, drogas y crimen organizado, tráfico de armas, migración masiva, crisis humanitarias y disputas por recursos como el agua. Todo eso explota en el siglo XXI con una intensidad que hace que la historia parezca viva todos los días en las noticias. 15. El conflicto de hoy. Seguridad, migración y cooperación con fricción 2007-2026. Venimos del Temec con una idea que suena bonita en teoría. Si comerciamos más, nos peleamos menos. Pero en la vida real, la frontera no es un papel firmado, es una línea viva. Y desde 2007 hasta hoy, esa línea se volvió arteria económica y también cicatriz abierta. Porque en el siglo XXI, el conflicto ya no se mide por territorios conquistados, sino por tres palabras que pesan como piedra: seguridad, migración y soberanía. 2007. Cuando la violencia del narco convierte la frontera en un tema de Estado. A partir de 2007, con la escalada de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, la cooperación con Estados Unidos se vuelve intensa y formal. Nace la iniciativa Mérida, un gran paquete de apoyo, equipos, capacitación e intercambio de información para combatir al crimen organizado y fortalecer instituciones. Pero incluso aquí aparece la fricción. México quiere apoyo sin perder control interno. Estados Unidos quiere resultados medibles. Y como la violencia no baja de golpe, el ambiente se endurece, se vuelve más desconfiado, más exigente. 2020-2021, baja la confianza y cambian las reglas del juego. La relación de seguridad sufre un golpe fuerte tras tensiones que incluyen el arresto de un exministro de Defensa mexicano en 2020 y después cambios legales en México que limitan actividades de agentes extranjeros. La cooperación no desaparece, pero se enfría y se reorganiza. Y entonces llega el reinicio con otro nombre y otro enfoque. En 2021, el marco bicentenario, la nueva promesa. En 2021, ambos países presentan el marco bicentenario para la seguridad, la salud pública y comunidades seguras, pensado para reemplazar el enfoque de Mérida y hablar de responsabilidad compartida. No solo perseguir narcos, sino también atacar la demanda de drogas en y el tráfico de armas hacia México, además de fortalecer instituciones y prevención. Dicho fácil, México dice: no me pidas que apague el incendio si tú sigues enviando gasolina, armas. Y dice: no puedo ignorar que el humo, drogas, me está matando por dentro. 2022-2025. La era del fentanilo, un enemigo pequeño que mata como gigante. Aquí cambia todo. Ya no hablamos solo de cocaína o marihuana. Hablamos de opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, que se vuelve prioridad absoluta. En los diálogos de alto nivel, los gobiernos hablan de cortar la cadena: precursores, producción, rutas, dinero, armas. Los documentos oficiales y reportes estadounidenses señalan repetidamente el papel de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG en esa cadena: producción, tráfico y distribución. Y así, el conflicto se vuelve una persecución moderna. No es una batalla con uniformes, es una guerra de laboratorios clandestinos, rutas fronterizas, decomisos, sanciones financieras y presión política.
2020-2024. Migración masiva y la frontera como embudo. Al mismo tiempo, la migración se vuelve una ola histórica. Durante la pandemia, EU aplicó Title 42, expulsiones rápidas por razones sanitarias, que terminó el 11 de mayo de 2023. Cuando eso acaba, la frontera entra en modo máxima presión. Más controles, nuevas reglas de asilo, más deportaciones bajo Title 8, más negociación con México para contener y ordenar flujos. Y aquí aparece una escena que se repite. Washington aprieta y México responde con despliegues y operativos. En diciembre de 2023, México intensifica la contención migratoria con grandes despliegues en fronteras norte y sur, lo que contribuye a bajar encuentros irregulares en meses posteriores. Pero el costo humano es fuerte. Familias esperando, ciudades fronterizas saturadas, redes criminales aprovechándose y una tensión constante entre seguridad y humanidad. 2025-2026. Agua, tarifas y la prueba final del siglo XXI. Y cuando creías que ya no podía haber otro frente, llega el más básico, el agua. El Tratado de 1944 obliga a México a entregar 1.75 millones de acrepiés en ciclos de 5 años desde el Río Grande y a EU a entregar agua del Colorado a México. En el ciclo 2020-2025, múltiples fuentes reportan que México quedó muy por debajo de lo esperado, en un contexto de sequías severas y tensión política. En 2025, el conflicto sube de tono con amenazas de sanciones, aranceles ligadas al incumplimiento. Y en diciembre de 2025 se anuncian acuerdos para hacer entregas más previsibles y resolver parte del déficit. Esto es importante porque muestra la verdad cruda del presente. Ya no solo se pelean por quién cruza o quién trafica, sino por quién abre el grifo. Y el agua, en una región cada vez más seca, puede ser el próximo gran examen de la relación. El cierre real, conflicto eterno o vecindad obligatoria. Si tú miras todo el arco 2007-2026, el patrón es clarísimo. Cuando un problema aprieta, los gobiernos chocan, pero luego vuelven a la mesa porque no tienen alternativa. La economía los amarra, el crimen los obliga a coordinar, la migración los pone bajo presión moral y política. Y el agua les recuerda que la geografía manda. Así termina esta historia, no con un final feliz, sino con una verdad adulta. Estados Unidos y México son como dos casas que comparten pared. Pueden discutir toda la vida, pero si la pared se cae, se les cae a los dos. Y por eso, aun con fricción, vuelven una y otra vez a lo único que evita que el conflicto se convierta en tragedia. Acuerdos, instituciones y responsabilidad compartida. Y ahora que llegamos al final, quiero que no lo sientas como un simple cierre de video, sino como ese silencio que queda cuando entiendes algo grande, algo que siempre estuvo ahí, pero que por fin encaja. Porque si miras toda la historia completa del conflicto entre Estados Unidos y México, te das cuenta de que no fue un solo momento, ni una sola guerra, ni un solo presidente. Fue una cadena, expansión, fronteras disputadas, territorios perdidos, intervenciones, resentimientos, migraciones, violencia y generaciones enteras aprendiendo a vivir con una línea que a veces parece un muro invisible en el corazón. Y aquí está la parte que duele, la parte humana. La frontera no separa solo países, separa historias. Separó familias, dividió pueblos, creó desconfianza, alimentó estereotipos. Y aunque pasen los años, esa herida reaparece cada vez que hay crisis migratoria, cada vez que la violencia cruza de un lado a otro, cada vez que se discute el agua, el comercio, el trabajo, la seguridad. Porque al final, muchos de nosotros lo hemos sentido de una forma u otra. Esa sensación de que el mundo decide por ti, y tú solo intentas mantenerte en pie. Pero escucha esto con calma, como si te hablara de verdad de frente.
entender esta historia también trae una salida. Porque cuando conoces el origen del conflicto, dejas de ver todo como odio inevitable y empiezas a ver lo que realmente es. Una relación compleja entre dos países que se necesitan, que comparten economía, cultura, familia, música, comida, sueños y también problemas. Y la solución no nace de negar la realidad, nace de algo más difícil: reconocer la dignidad del otro lado, construir acuerdos reales, exigir políticas inteligentes y entender que seguridad sin humanidad es solo más conflicto, y humanidad sin orden también se rompe. La lección final es poderosa. Si una frontera puede convertirse en herida, también puede convertirse en puente, no de un día para otro, no con discursos vacíos, sino con memoria, con verdad y con decisiones mejores. Y tú, que escuchaste esta historia hasta aquí, ya diste el primer paso. No repetir el pasado a ciegas. Si esta historia te hizo pensar, si te tocó por dentro, si te ayudó a entender mejor el presente, entonces no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comenta desde qué país me estás viendo y qué parte te impactó más. Porque cuando compartimos la historia completa, dejamos de ser espectadores y empezamos a ser conciencia. Y ahora que ya conoces la historia completa del conflicto entre Estados Unidos y México, te hago una invitación final. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que siempre habla del tema, pero nunca vio el recorrido completo. Y dime en los comentarios, ¿qué crees que debería pasar para que la frontera deje de ser una herida y se convierta en un puente? Te leo, porque esta conversación no termina aquí. Empieza contigo.